Hemos empezado una serie acerca de Génesis. Me encanta Génesis, porque cuando nosotros comenzamos a ver el libro de Génesis vamos a poder comprender la razón del por qué estamos aquí en la tierra. Sin Génesis sería imposible que el ser humano conozca quién es Dios. Y Génesis nos da la explicación de absolutamente todo. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 de Génesis, donde se habla acerca de la maldad humana. Este es el arca, por si acaso. Esta foto es una foto real. Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 6, del versículo 1 al 22, y vamos a ver la maldad humana, pero también la gracia de Dios. Y en medio de todo esto vamos a ver un mensaje de esperanza. En Génesis 1 vimos la creación. En Génesis 2 vemos el orden que Dios le da al hombre en el momento de crear todas las cosas y las responsabilidades que Dios le da, entre ellas el libre albedrío, es decir, la libre decisión que el ser humano tenía. Él podía haber comido del árbol del fruto de la vida y estar con Dios por la eternidad, y no tendríamos el mundo que tenemos hoy, pero él también tenía la otra opción, de vivir su vida apartado y separado de Dios. Conocemos cuál fue el fruto, el resultado de esa decisión que él tomó, y hoy estamos viviendo las consecuencias. El hombre no fue diseñado para morir, pero sin embargo la muerte ingresó a la vida del hombre, y la muerte es una tragedia, es algo horrible, pero lamentablemente existe. En el capítulo 3 estuvimos viendo la tentación, la caída del hombre. En el capítulo 4 vimos cómo una generación perversa se comenzó a desarrollar a través de la descendencia de Caín, pero en medio de eso Dios trae un resplandor de gracia a través del nacimiento de Set, que viene a ser aquel que nuevamente restaura esa comunión entre el hombre y Dios. En el capítulo 5 que lo estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos compartiendo acerca de toda la generación de Adán. Tiene un mismo común denominador, y engendró Adán, y engendró Set, y engendró Mahalael, y cada uno de los descendientes de Adán, Lamec, Enoc, hasta Matusalén, aunque terminamos el capítulo 5 con Noé, cada uno de ellos nacieron, pero así como nacieron, murieron. Y esta es la característica común desde esa fecha hasta el día de hoy: el nacimiento, pero también la muerte. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 5? ¿O qué es lo que vimos rápidamente? Vimos la tragedia de la humanidad, cómo ingresa la corrupción en el ser humano. Pero en medio de eso, Dios llama a un hombre llamado Enoc, que a diferencia de todos los demás, caminó con Dios. Y es una figura también de la gracia de Dios, porque al caminar Enoc con Dios, dice que Dios se lo llevó. Figura de lo que ocurre cuando Dios llama a la gente a través de su evangelio y empiezan a caminar con Él. Y la Biblia dice que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero para estar con Él. Y eso es algo extraordinario, porque podemos ver la gracia de Dios representada en cada uno de los capítulos de la Biblia en Génesis. Y hoy vamos a estar viendo Génesis capítulo 6. Y quiero que por favor me puedan acompañar en este punto, porque bajo qué lente miras el mundo va a ser muy importante. Cómo miras el mundo es importante, porque cada uno mira el mundo desde su cosmovisión. La palabra cosmovisión significa la manera en que ves el mundo. Solo hay dos testimonios en el mundo y solo uno es la verdad. El testimonio que nos ha enseñado, que se nos ha sido enseñado cuando hemos ido a la escuela, cuando vamos a la universidad, o sea, la cultura o el lugar de donde tú vengas, tú vas a tener una cosmovisión, es decir, una forma de ver el mundo. Y esa cosmovisión es la que el mundo ha moldado en cada uno de nosotros. La otra forma de ver el mundo es a través de esta maravillosa escritura. Ese es el testimonio que Dios nos ha dado. Esta Biblia es el testimonio para mi vida de quién es Dios, quién soy yo, cuál es mi condición y cómo debería yo de responder a este llamado grandioso que Dios da a la vida de cada uno. Ahora, solo hay dos testimonios y uno es la verdad de Dios o lo que el mundo nos ha enseñado. Tu cosmovisión, es decir, tu forma de ver el mundo, va a ser determinante. En el capítulo 6 de Génesis nos presenta un panorama oscuro y triste. ¿Por qué oscuro? Porque vamos a ver
revelar una vez más la profundidad de la maldad que habita en el corazón del hombre. Algunos podrían decir, pero pastor, yo no creo que todo el mundo sea malo. Todos nacemos con esa maldad en nuestro corazón y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Probablemente muchos no estarán de acuerdo con esto, porque el hombre en sí mismo no tiene la capacidad de ver esa maldad. El hombre en sí mismo no puede ver la maldad de su propio corazón. ¿Algunos de ustedes conocen algún billete de $150 falso? ¿Quién ha visto un billete de $150 falso? Nadie, ¿verdad? ¿Sabe por qué no existe el billete falso de $150? Porque no existe el verdadero. Solo se falsifica lo verdadero. Cuando uno está expuesto a lo verdadero, puedes reconocer aquello que es falso. Si tú no conoces lo verdadero, no puedes darte cuenta de aquello que es falso. No sé si me dejo entender. Si no conoces lo verdadero, es imposible que conozcas y puedas diferenciar aquello que es falso. Entonces, muchos no estarían de acuerdo y probablemente no van a estar de acuerdo cuando la Biblia dice que la maldad del corazón del hombre es grandísima. Pero la maldad que hay en nuestro corazón es enorme y no nos damos cuenta porque el hombre no tiene la capacidad de ver esa maldad. Pero el testimonio de ver el mundo actual como está, cómo estamos andando, desde los primeros años hasta hoy, nos revela que el mundo está plagado de maldad. El mundo está plagado de intereses personales. Eso es lo que vemos. Países ricos con una prosperidad y con un futuro inminente destruidos por la avaricia y la corrupción de un hombre, destruyendo toda una población, matando vidas sin importar la vida de otro. Eso es la maldad del corazón del hombre. Ahora podemos acusar, sí, él es así, que malo es, sí, pero él no es el único. Todos lo somos, pero no somos conscientes de eso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, y remitiéndonos a Génesis 6, vamos a ver la manifestación, una vez más, de la gracia de Dios y su plan de salvación para la vida del hombre. Por favor, quiero que lean conmigo atentamente todo el pasaje que vamos a ver, porque esto nos va a mostrar la gravedad del pecado y sus consecuencias, pero también nos va a mostrar la esperanza que tenemos en el plan de salvación que Dios pone por medio de Cristo Jesús. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá, dice, mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dice aquí la escritura. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego vemos, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió, dice, la tierra delante de Dios, y estaba, dice, la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer,
Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo, dice, un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, es interesante ver esto porque Dios decide destruir la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en el corazón del hombre. Ahora, la maldad del corazón del hombre no se resuelve rayéndolo, y Dios lo sabe, pero Dios quería levantar una nueva generación, en la generación de Noé, porque Noé es algo especial. No es que Noé sea perfecto en sí mismo, no era un hombre como tú y como yo, era persona como tú y como yo. Él no tenía nada de especial, salvo que era perfecto, como lo dice la Escritura, en sus generaciones. Es decir, sus generaciones no estaban corruptas y tampoco estaba contaminada. Pero ¿significa eso que no había maldad en el corazón del hombre? Cuando el hombre está cercano a Dios, la maldad se disipa en el corazón del hombre. No es que no exista maldad en el corazón del hombre. Hay maldad en el corazón del hombre, pero se disipa, disminuye. La tentación o el hecho de que el hombre quiera cometer cosas horribles disminuye justamente porque está caminando con Dios. Pero Dios escoge a Noé por algo especial y lo justifica. Para que el hombre pueda ser justificado, necesita conocer a su Salvador. Y Noé conoció. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver, el primer punto que vamos a tocar ahora es la corrupción de la humanidad. Los primeros versículos de Génesis, como hemos visto, describen cómo la maldad se extendió sobre la tierra. Ahora, la humanidad se había corrompido tanto que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es interesante porque esta descripción revela claramente la naturaleza pecaminosa inherente en el ser humano. Han habido experimentos que se han hecho con personas. Pusieron a una persona, la colocaron y la pusieron, y era una mujer, dicho sea de paso, y la pusieron en un cuarto, y la consigna era que esta mujer iba a ser como un invisible, y todos podían hacer lo que querían con ella, y ella, no iba a hacer absolutamente nada, y había muchas personas ahí en esa habitación. Al inicio, todos tenían cierto tipo a ver si es cierto esto, ¿no? Y se acercaban a la persona y la tocaban, ¿no? Pero mantenían una distancia, un respeto. Pero conforme fue avanzando el tiempo, como sabían que ella no iba a hacer nada, esta persona no iba a hacer nada, no se iba a defender, no iba a decir absolutamente nada, comenzó a salir al cabo de 2, 3, 4 horas ya la perversión y la corrupción del hombre. Algunos comenzaron a golpear, otros comenzaron a hacer otro tipo de actos totalmente indecentes, al punto que cuando terminó el periodo del experimento, reveló cómo es el corazón del hombre, cómo el corazón del hombre
puede ser capaz de cometer las cosas más perversas cuando aparentemente nadie te está viendo? Es un experimento real lo que estoy mencionando. Hermanos, es cuestión de tiempo para que la maldad del corazón del hombre se manifieste. Y sin Dios, esto es algo terrible. Por eso es que vemos aquí en Génesis 6:5 y lo hemos leído. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando el hombre ya está abocado a hacer el mal, ya se corrompe y entra en una perversión que prácticamente se vuelve insostenible. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Jesús vino a cambiar esa naturaleza. ¿Por qué el hombre está así? Porque el hombre está separado de Dios. Está apartado de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar esa condición en su propia vida. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Jesús cambia esa realidad. Por ejemplo, en Romanos 5:19, ¿qué es lo que dice? Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, por la desobediencia de Adán y Eva, todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por medio de Adán entró el pecado y entró la maldad en el corazón del hombre, pero por medio de Cristo entra la justicia y entra esa reparación en el corazón de los hombres. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada persona? Quiere restaurarla. El trabajo de Dios es la restauración. ¿Qué es lo que se perdió en el original, en Génesis? Cuando el hombre cayó en pecado, lo que se perdió fue la imagen de Dios. Porque el hombre quedó separado de Dios y la imagen de Dios se corrompió. Ahora Dios, ¿qué está haciendo en este tiempo? Está restaurando la imagen de Dios. Pero la imagen de Dios no se restaura porque yo digo, quiero restaurar la imagen de Dios en mi vida y voy a ser bueno. A partir de mañana me voy a portar bien. No funciona así. ¿Cuánta gente ha querido cambiar de un día para otro, de una semana para otro, de un mes para otro? Mañana será distinto. Este año que empiezo, voy a empezar algo nuevo. Este año voy a empezar con esto, voy a hacer esto. Y comenzamos a hacer planes. Y luego comenzamos a caer en los mismos problemas, en las mismas trabas, en los mismos pecados, en las mismas ataduras. ¿Por qué? Porque esto no se trata de motivación. La única manera en que el hombre pueda ser transformado requiere esta palabra. ¿Saben por qué la tierra cambió? Cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas, a lo seco llamó tierra. Todo eso ocurrió porque Dios habló. La tierra no cambió porque ella quiso cambiar. Y el hombre tiene que entender que el ser humano no puede cambiar porque quiere cambiar a sí mismo, quiere cambiar su comportamiento. Necesitamos la palabra de Dios. La única manera de restaurar la imagen de Dios en nosotros es por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Por eso es que acá lo dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, vayamos al punto 2. Noé halla gracia ante Dios. ¿Qué significa que él halle gracia ante Dios? ¿Era especial Noé? No. Puede sonar mal. ¿Por qué Dios escoge a Noé? Lo escoge porque en él hay una generación diferente. No está corrompido como está corrompida el resto de la raza. ¿Significa que no hay maldad en su corazón? No, sí hay maldad en su corazón. Pero su raza no está corrompida. Por eso es que la Biblia dice que halló gracia delante de los ojos de Dios porque era perfecto en sus generaciones. En medio de la maldad generalizada, no encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué de especial tenía él? Era perfecto, así lo dice la Escritura, en sus generaciones. Es decir, su raza no estaba mezclada. Ahora, Dios lo justificó y lo llamó para traer juicio sobre un mundo que estaba corrompido. Es interesante, ¿cómo que Dios llama a un hombre para traer juicio? Cristo ha venido para salvar a la humanidad, pero también va a venir para traer juicio.
Cristo no solamente es Salvador, Cristo es juez. Y Él va a darle a cada uno lo que merece. Es interesante leer esto porque el mundo estaba corrompido por el pecado. Y es lo que vemos en Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido, dice, su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cuál es el testimonio que se nos da acerca de Noé en el Nuevo Testamento? Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Dice que Dios condenó al mundo. ¿Quién condenó al mundo? Noé. Dice que, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios. Noé sabía cómo estaba el mundo. Y le dijo Dios: prepara un arca. Ahora imagínate preparar un arca en medio de un lugar donde no hay mar. No sé si me dejo entender. ¿Cómo decirlo acá? En un estado, digamos, que hay un arca que se ha construido acá en Kentucky, ¿no? Que es el arca que ustedes vieron en la foto. Pero construye un arca. Oye, está loco. ¿Qué hace construyendo un arca en medio de la tierra? O sea, no, un arca de un estadio y medio de tamaño, de largo, por un estadio, por medio estadio de ancho. O sea, estamos hablando de casi 300 metros de largo por 50 de ancho, 50 metros de ancho. O sea, no lo puedes jalar para llevarlo al mar. Pero él construyó sabiendo lo que Dios iba a hacer, porque Dios le dijo: voy a inundar la tierra y voy a destruirla. Y hermanos, este mensaje no ha cambiado. La maldad del hombre continúa en el corazón del hombre. Este acto de favor divino prefigura la gracia que Dios extenderá a toda la humanidad y que ya la extendió a través de Cristo. Así como Dios instruyó a Noé sobre cómo escapar del juicio venidero, así ahora Dios nos ofrece la salvación por medio de Cristo. El arca, todo aquel que entraba en el arca era salvo del juicio. Todo aquel que está en Cristo va a ser salvo del juicio venidero, de la condenación eterna. Hermanos, acá lo que nosotros podemos ver es que la gracia de Dios siempre se ha manifestado claramente. Todos hemos recibido la salvación de la misma forma, al igual que Noé. ¿Qué significa esto? Por gracia. Noé comenzó a anunciar un mensaje que parecía locura para la gente. Él comenzó a anunciar un mensaje que parecía una locura. Y hoy, cuando se predica el Evangelio para mucha gente suena locura. Pero si tú lo miras con detenimiento, oye, es verdad, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nacemos para morir. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que nacemos para morir. La Biblia dice que del polvo hemos sido hechos y al polvo volveremos. ¿Qué pasa cuando desentierran un sarcófago o una tumba de más de 2000 años? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué encontramos? Polvo. ¿O no es así? ¿Lo que la Biblia dice se cumple o no? Claro que sí. Y Dios le dijo a Noé: mira, voy a destruir este mundo a través de un diluvio. Y lo hizo. Y ahora Dios nos dice: voy a destruir este mundo, pero he enviado un camino de salvación por medio de Cristo. Y todo aquel que responde al llamado de Dios desde lo más íntimo de su corazón, porque eso es algo personal entre cada uno y Dios. Esto no se trata de cuando hablamos de esto, no estamos hablando de que tengas que agradar al pastor o al líder o porque alguien me invitó a la iglesia. No, estamos hablando, esto es entre tú y el Señor. ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, o sea, no proviene del hombre, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera un hecho de obras, imagínate la gente que tiene poder económico, que puede hacer millones de obras sociales. Ellos, qué lindo, ellos hacen muchas obras, van a ser salvos. No, la salvación no depende del hombre. Es una obra soberana de Dios. Por eso es que dice que es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y vamos a terminar con este punto. El arca como figura de Cristo y de la salvación. Dios proporcionó a Noé instrucciones detalladas para construir el arca. ¿Cuánto tiempo creen que le tomó a Noé construir el arca? 120 años. Es correcto. Hermanos, eso es un montón de tiempo. 120 años. ¿Saben por qué? Probablemente porque Noé pudo haber dicho, pero yo creo que deberíamos poner esto acá o esto allá, o de repente la esposa de Noé, ay amor, yo quiero que tenga una ventana por este lado. Siempre las esposas dicen, ¿no? Sugiriendo algo bueno, ¿no? Ay amor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y el Señor, ciñete al plan. Ciñete al plan. Él tuvo que construir el arca exactamente como Dios se lo dijo. Y le tomó 120 años. En esos 120 años, el Evangelio estaba siendo anunciado. Va a haber diluvio. ¿Y saben qué es lo sorpresivo? Que antes de Noé no existía la lluvia. ¿Sabían eso? Antes de Noé no existía la lluvia. La lluvia existe a partir del diluvio. ¿Y cómo se regaba la tierra? La Biblia dice que la tierra se regaba del vapor que salía de la tierra, el rocío que muchos conocen de la mañana, el sereno que es en la noche, en la tarde. Así era como se irrigaba la tierra. Entonces Noé comenzó a hablar cosas que no se veían, como hoy nosotros hablamos de la resurrección de los muertos. Los muertos van a resucitar y te acordarás cuando resucites, porque todos lo van a hacer indistintamente. Pero obviamente es gloriosa la resurrección para vida eterna con Cristo Jesús, porque hay otra resurrección que es para condenación. Dios le proporciona instrucciones, detalles a Noé en medio para una salvación física para él y su familia y los animales. Pero Dios también, ¿sabe qué está haciendo? Está reiniciando el mundo en Noé con una nueva generación de hombres a través del plan de salvación en el arca. Pero a pesar de que Noé empezó una nueva tierra, la maldad disminuyó. ¿El mundo ha cambiado? No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado el mundo? Porque el corazón del hombre es el problema. Es corrupto. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Por eso es que Dios nos lo anuncia. No con el hecho de acusarnos, sino de poder venir a Él para alcanzar salvación. Dios ha levantado en todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo una nueva generación. En Noé Dios levantó una generación, pero esa generación todavía tenía la naturaleza corrupta. Dios ha levantado una nueva generación y está levantando una nueva generación en todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que la naturaleza que Él está levantando en Jesucristo es una naturaleza que ya no va a tener corrupción y no va a tener relación con el pecado. ¿A qué me refiero? Que cuando resucitemos recibiremos un cuerpo nuevo, sin relación con el pecado. El arca simboliza el plan de salvación de Dios para la humanidad en los tiempos de Noé. Cristo es el plan de salvación para hoy. Cristo es el plan de salvación que Dios ha dispuesto para hoy. En el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo es nuestra arca espiritual. Él es nuestra arca. ¿Cómo podemos verlo? Juan 19 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando Noé estaba en la tierra, todos los que entraron en el arca entraron por la puerta del arca. Pero ¿saben qué? ¿Sabían que Noé no cerró la puerta? No había un dispositivo. Sí estaba preparada la puerta, pero ¿quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
y entrará y saldrá y hallará pastos. 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando de los días de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sabe lo que esto significa? Que Dios tuvo paciencia con el hombre. Dios es paciente. Lo mismo es hoy día. Él es paciente hasta que cada persona responda al llamado de Dios. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hemos visto, hermanos, la gravedad del pecado humano y la justicia de Dios, pero también su misericordia y su gracia. Así como Dios proveyó un medio de salvación para la generación de Noé y donde fue Noé y su familia los que se salvaron, Él ha provisto también para nuestro tiempo un medio de salvación. Y este medio es solo por medio de Cristo. Y en medio de la maldad que aún persiste en nuestro mundo, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de la resurrección y la promesa de una nueva vida en Cristo. Como lo hemos visto al inicio, un día todos vamos a resucitar. El problema en el que se encuentra la humanidad ahora no es, escúchame bien, no es los problemas cotidianos que estamos viviendo. Esos son solamente el fruto de una vida de corrupción nuestra y la de toda la población. Lamentablemente vivimos la consecuencia de la corrupción y la maldad del hombre. Pero Él vino a resolver el problema más grande que el hombre tiene: muerte, destrucción y condenación eterna. Por eso es que Él vino, murió por cada uno de nosotros como un sustituto. Él se entregó. Cualquiera no podía hacer esta obra porque tenía que nacer sin pecado. Pero saben, todos nosotros nacemos bajo pecado. Esta es la razón por la cual cuando Cristo fue concebido, ¿quién concibió a Cristo? ¿José? No, José fue como su padre terrenal, pero fue su padrastro. ¿Quién concibió a Cristo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo vino sobre María, engendró en María a Cristo. Por eso es que Él nació sin pecado y no tiene relación con el pecado, vivió una vida sin pecado y murió como un pecador. ¿Cómo es posible? Murió como un pecador, ¿por qué? Porque Él vino para eso, para reemplazarme a mí, para reemplazarte a ti. Y esto, hermanos, se llama Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que las buenas noticias de Dios anunciadas en toda la escritura bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Hay muchas personas alrededor tuyo que probablemente no saben lo que tú sabes ahora. Tú sabes más que mucha gente ahora. Tú sabes algo más acerca de Cristo y la vida cristiana que muchos. Y saben lo que Dios quiere, que tú te puedas conectar y puedas establecer, ayudar a que la gente pueda conectarse con Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra.